Muy buenos días, tardes o noches, según sea el caso. Mi nombre es María Noelia Calvo Acuña y el día de hoy estaré haciendo entrega del primer proyecto del curso de elementos de la computación. En el presente video se tratará la explicación propiamente y la composición del código como tal, así como el producto generado a partir de este. Sin más antelación, empecemos con la explicación del código. Lo primero que se puede visualizar es que es un proyecto realizado a partir de Pygame, por lo que primeramente se realiza la importación de la biblioteca como tal, la cual consiste en un conjunto de módulos del lenguaje Python que permite la creación de juegos. Propiamente Pygame es utilizado en el presente proyecto para la realización tanto de la interfaz gráfica como también la graficación o, por así decirlo, la elaboración del dibujo de las figuras como tal. Inmediatamente después de la importación se realiza la inicialización de la biblioteca, como lo podemos ver acá. Posteriormente, tenemos el creador de la pantalla, el recuadro en donde va a estar todo lo que yo voy a presentar al usuario. Entonces aquí establecemos propiamente sus dimensiones y posteriormente los textos que van a estar dentro de esta pantalla de acá. Entonces aquí podemos observar, después establecemos unas variables que serán utilizadas para un espacio en donde el usuario va a digitar la información que desea, que en nuestro caso va a ser propiamente el tamaño de las figuras. Aquí estaría el espacio, por así decirlo, el rectángulo donde la persona va a escribir y la variable que digite va a ser esta de acá, size, que sería tamaño en inglés. Y posteriormente tenemos el título en la pantalla, que sería básicamente como aquí podemos ver en este programa donde se está realizando toda la programación, su título sería proyecto de elementos. Aquí igualmente yo determino para la pantalla que elaboré un título similar. Eso lo veremos después. Posteriormente seguimos con los botones que se llevarán a cabo. Aquí simplemente se establece el rectángulo que representará los botones como tal. Para la creación de rectángulos en Pygame simplemente los primeros dos números representan las coordenadas en X y en Y los segundos dos números representan sus dimensiones, tanto el largo como el ancho. Entonces seguimos, aquí establecemos los colores que van a tener estos botones de acá, a excepción de bottom play. Y a partir de ahí empezamos con la explicación del bucle del juego. El bucle del juego propiamente iría consistiendo básicamente en lo que va a suceder una vez el programa se empiece a ejecutar. Entonces, primeramente definimos el movimiento de mi cursor, tanto en X como en Y, lo cual se hará mediante la función de Pygame mouseGetPose, y propiamente también definimos una variable que la presentamos antes, que sería mouseClick, el cliqueo del mouse, propiamente, y aquí con active definimos si esta variable va a estar activa o no. Entonces, al principio el mouse va a estar, por así decirlo, desactivado. No obstante, una vez yo lo active, tocando alguno de los botones, se va a ejecutar lo que se presenten ya propiamente dentro de estos condicionales. Entonces, por ejemplo, tenemos el button play. El button play sería uno de los botones que se encuentran en la pantalla, que básicamente lo que hace es como resetear el programa, borrar tanto las figuras como el contenido del input presentes en el momento, para que la persona pueda digitar otra vez las figuras que desee. Entonces, básicamente aquí lo que realiza sería el reseteo. Como podemos ver, vuelve en blanco la variable de tamaño y propiamente vuelve a dejar todos los textos. Posteriormente seguimos con los botones que dibujarían las primeras figuras. Entonces, propiamente yo cliqueo, quedan nada más, bueno, quedarían propiamente los textos. Me printea, por así decirlo, una información que sería que se presionó el botón. Cada vez que yo presiono cualquiera de los botones, a excepción del button play, me va a informar propiamente en la terminal. Y posteriormente estaría aquí las dimensiones con las cuales me va a dibujar la primera figura. Nuevamente se utiliza una función de Pygame. Y muy importante, defino
que esta va a ser mi figura 1, el círculo. Para dibujar el círculo en Pygame, hacemos uso propiamente de, este sería el color, las coordenadas en las que se va a encontrar el vértice y propiamente el tamaño, que sería lo que digite el usuario. Posteriormente seguimos con el botón cuadrado, muy similar todo, lo que cambia aquí es cómo se establece propiamente el dibujo, que se realiza mediante la función polígono, y establecemos ahí las coordenadas en las que se va a realizar, relacionándolo inmediatamente con el tamaño que digite el usuario como tal, y definimos el cuadrado como la figura 2. Lo mismo con el triángulo, lo definimos como figura 3, lo mismo con el pentágono, lo definimos como figura 4, y por último tenemos el hexágono, que lo definimos como nuestra figura 5. Ya posteriormente seguimos con las segundas figuras. Con las segundas figuras inmediatamente podemos notar una diferencia, y es que una vez yo cliqueo el botón, que en este caso sería el Button Circle 2 por ser la figura 2, no se presentan todos estos textos, que básicamente esta función bleed es la encargada de hacer la proyección de los textos, no se presentan. ¿Por qué? ¿Y por qué se colocan estos textos acá para cada una de las primeras figuras? Para que si la persona vuelve a tocar el botón de la primera figura, si ya había tocado una primera figura antes de eso, la pantalla se resetea y coloca la nueva figura 1 que tú escogiste. Una vez se conoce ese detalle, continuamos con la figura 2. Básicamente aquí determino el tamaño de mi círculo a partir de la figura que se escogió primeramente. Entonces, si se escogió la figura 1, que recordemos era un círculo, se va a dibujar un círculo de determinado tamaño. Si se escogió un cuadrado, se va a dibujar el círculo de otro tamaño. Todo para que pueda quedar inscrita dentro de la primera figura. Y a partir de ahí se toman en cuenta todas las medidas correspondientes y las relaciones que tienen ya geométricamente con las figuras, ya sea 1, 2, 3, 4 o 5. Lo mismo para el borón cuadrado 2, lo mismo para el borón triángulo 2. Propiamente se aplica las mismas condiciones para cada una de las segundas figuras. Y propiamente tenemos la última, que sería el hexágono. Ya propiamente aquí podemos ver unos últimos condicionales que lo que determinan es cuándo va a estar activo o cuándo no lo va a estar, ya propiamente el espacio en donde el usuario va a digitar la información o bien va a digitar la variable tamaño, que recordemos que aquí se encuentra presente todas estas variables. Aquí podemos ver todo esto es el dato, o donde se toma en cuenta el dato que está digitando el usuario. Continuando con la presente sección de explicación de código, tenemos una parte muy importante que serían los eventos, en donde el primero básicamente nos ayuda a terminar con el bucle infinito del while. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que toda esta sección de dibujo de figuras, de reseteo de la pantalla y demás, las figuras tanto 1 como 2, y todo lo que ocurría que vimos anteriormente, bastaba si la variable ejecutar estaba en true. Mas si quiero que el programa se cierre, necesito que esa variable sea falsa, y es lo que determino con este evento. Posteriormente, también realizamos un evento que lo que permite es ver el movimiento y los clics del mouse, que como vimos son de suma importancia para propiamente escribir tanto en la pantalla, seleccionar botones, etc. También tenemos otra función que lo que hace es hacer posible que puedas escribir y usar todos los caracteres del teclado. Es decir, este evento de acá es el que permite que mi usuario pueda digitar el texto. Muy importante, aquí podemos ver definido que el texto tiene que ser menor a 10 elementos. Continuando también, podemos ver aquí otros aspectos ya un poco más generales, como ya propiamente la proyección del rectángulo input como tal dentro de la pantalla.
el espacio en donde la persona va a digitar el texto, la proyección de ese texto como tal, y ya propiamente aquí continuamos con la proyección de los botones, de todos los botones que van a estar en la pantalla. Estos botones se proyectan y aquí podemos ver el color que van a tener y determinamos dónde se van a proyectar y la posición en la que se van a encontrar proyectados. Aquí hacemos uso de los rectángulos que dibujamos al puro principio. Se van a proyectar en las mismas coordenadas. Y ya por último tenemos aquí, se dibuja una línea que es donde el usuario va a escribir o por donde el usuario básicamente indica dónde va a estar mi input. Entonces el usuario simplemente toca en donde está la línea sobre ella y escribe. Y ya propiamente tenemos esta última variable para cerrar, que lo que se encarga es básicamente actualizar la pantalla como tal. Una vez visto todo esto, continuamos con la explicación de la funcionalidad del código o ya propiamente el producto como tal. Una vez explicado todo lo anterior, corremos el programa. Lo primero que vemos es nuestra interfaz gráfica y para empezar a hacer uso de ella, el usuario llega y tiene que tocar en donde va a digitar el tamaño. Entonces hacemos clic y escribimos un tamaño, digamos que 90. Después, escogemos cuál es la primera figura que queremos que se grafique o que se dibuje. Entonces, queremos que sea un triángulo, entonces dibujamos el triángulo. Posteriormente, escogemos la segunda figura, un cuadrado. Entonces, a partir de ahí tenemos dos opciones. Puedo escoger otra primera figura y también escoger cuál es la segunda figura que va a estar dentro de esta, que va a estar inscrita en esta. O si bien, si quiero que estas figuras sean de diferente tamaño, lo que hago es reiniciar mi pantalla. Entonces, ¿cómo lo hago? Con el button play, que como definimos anteriormente, lo que hace es resetearlo todo, tanto los dibujos que hay en pantalla como el tamaño que había digitado el usuario. Esto vuelve a estar en blanco. Entonces, aquí podemos continuar de forma infinita, digitamos otro tamaño, escogemos otra figura, escogemos cuál va a estar dentro y así sucesivamente con todos los botones. Algo muy importante es que para confirmar que los botones están siendo presionados, constantemente podemos ver que aquí se imprime que se presionó el botón, es decir, que nuestro programa está funcionando perfectamente. Esto puede ser más evidente su funcionalidad cuando escogemos dos figuras iguales. Por ejemplo, digamos que escogemos, dos figuras, digamos que de tamaño 50, un círculo. Escogemos otro círculo, pero no hay ningún cambio. ¿Por qué? Pues van a ser las mismas figuras. Entonces, ¿cómo sé yo que, quizás no se está presionando el botón, pero sí se está presionando? Aquí me lo documenta, aquí abajo. Simplemente que como las figuras son iguales, no se va a hacer no se va a notar. Aquí podemos dibujar otra figura y aquí seguimos. Queremos reiniciar y así sucesivamente. Un dato bastante importante a destacar es posteriormente a la grabación del video se adicionaron un par de líneas más al código muy importantes que básicamente tienen como función validar los datos que ingresa el usuario. Pues propiamente estas líneas primero que todo se agregaron para cada uno de los botones. En cada uno de los botones se va a generar esta validación que básicamente lo que me dice acá es, si el dato ingresado es el correcto, en este caso, si el dato es un número entero, se va a manifestar todo lo explicado anteriormente, es decir, se van a presentar todos esos textos de acá en la pantalla, se va a informar que se presionó un botón y propiamente se va a dibujar la figura. De otra forma, si el dato es erróneo, se le informa al cliente con un mensaje en la terminal y a su vez se proyecta un texto en la pantalla que dice que efectivamente el dato ingresado no es el requerido. Entonces lo podemos ya ver propiamente en ejecución. Entonces propiamente corremos nuestro programa y obtenemos igualmente la interfaz gráfica tal y como vimos anteriormente, solo que esta vez si digitamos un dato erróneo, seleccionamos una figura 1, me tira un mensaje, me da la información en la terminal, igual me informa que se presionó el botón y no puedo hacer nada más.
¿Cómo quito este error y este mensaje de la pantalla? Intentándolo otra vez y digitando el dato correcto, que sería un número entero. Entonces sí, nuevamente esto sería el dato adicional del código. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.